Bienvenidos a esta sesión de la serie de desayunos en la biblioteca. Hoy vamos a hablar sobre la reutilización de la información pública. Ya sabéis que bueno, pues la administración, las universidades, etcétera, generan un gran volumen de datos y esos datos pueden estar accesibles a través de la web, siempre que cumplan una serie de condiciones. Vamos a ir ahora pasito a pasito desgranando cómo son esos datos y cómo podemos reutilizarlos nosotros y cómo podemos nosotros participar de esta filosofía de compartir los datos y los resultados de nuestras actividades. En primer lugar, vamos a hablar sobre qué son los datos abiertos, ¿vale? Los datos abiertos, como veis ahí en la definición, son todos aquellos datos que son accesibles y reutilizables sin exigencia de ningún permiso específico, ¿vale? En principio, son fuentes, voy a ponerme las gafas, son fuentes que históricamente han estado bajo el control de organizaciones públicas o privadas y cuyo acceso ha estado restringido mediante limitaciones, licencias, copyrights, patentes, etc. Los partidarios de los datos abiertos argumentan que estas limitaciones de esos permisos, etcétera, van en contra del bien común, porque estos datos deberían estar puestos a disposición del público sin limitaciones, porque es una información que pertenece a la sociedad, ha sido generada a partir de presupuestos públicos, de financiaciones, y esos beneficios y esos resultados deben revertir a la sociedad. Un ejemplo muy reciente, pues por ejemplo el genoma humano. El proyecto Genoma Humano ha compartido todos los datos de biomédicos de lo que es el genoma en la sociedad. Ahora mismo cualquier laboratorio, cualquier hospital, cualquier científico que quiera hacer alguna investigación y necesite utilizar esa información de lo que es el genoma humano lo puede hacer libremente, porque está además accesible en la web. Para que los datos sean abiertos deben de tener ciertas características específicas y además es que es importante que las cumplan todas. Primero deben de ser completos, es decir, no me vale una información que sea sesgada. Tiene que ser una información tal cual sale de la fuente, directamente de la fuente. No puede estar manipulada ni ser parcial. Además deben de estar disponibles libremente para que cualquiera simplemente que los necesite vaya al repositorio de turno y se los coja y trabaje con ellos. Y por supuesto deben de ser reutilizables, es decir, tienen que tener una estructura que me permita después construir nuevo conocimiento a partir de los datos que tengo. ¿De dónde vienen estos datos abiertos? Bueno, pues principalmente vienen de dos fuentes. Por un lado de la ciencia y por otro lado del gobierno. De la ciencia, vamos a hacer un poquito de historia. El concepto de acceso abierto a los datos científicos se estableció institucionalmente en los años 50, ¿vale? Más o menos con el sistema World Data Center, y actualmente el Consejo Internacional para la Ciencia supervisa todos los centros mundiales de datos con el mandato de minimizar la pérdida de datos, el riesgo de la pérdida y maximizar su acceso, ¿vale? Por ejemplo, el proyecto Genoma Humano, que es con el que hemos hablado, fue una iniciativa pionera en esto, muy importante. Y en 2004 es una fecha importante porque los ministros de ciencia de todas las naciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, firmaron una declaración que establece que todos los datos de la investigación que hayan sido financiados con fondos públicos deben ponerse a disposición de la ciudadanía. Es decir, todos los proyectos que soliciten financiación deben presentar un plan de gestión la gestión de esos datos para la investigación, ¿vale? Respecto al gobierno, el gobierno también aporta una gran cantidad de datos, los vuelca en las distintas plataformas. En España tenemos un ejemplo que luego vamos a ver, y detrás de esa acción lo que hay es pues, un ánimo de facilitar la transparencia, la responsabilidad y la participación ciudadana, permite la innovación tecnológica, además empodera a los ciudadanos porque esa información vuelve a ellos, es decir, lo han pagado con sus impuestos, pero vuelve a la sociedad, es una especie de cerrar el círculo. Y finalmente contribuye a mejorar la educación.
¿Para qué sirven los datos abiertos? Porque a lo mejor aquí pues pensamos, bueno, pues es que yo, ¿qué voy a hacer con esto? Bueno, pues una cosa que tenemos que tener muy en cuenta y hay que distinguir es lo que es el e-government o la administración electrónica o el open government, que sería la administración abierta, ¿vale? Los fines, o sea, mejor dicho, los objetivos son distintos, no son los mismos. Es decir, el e-government, que es un poco lo que está más extendido, lo que a nosotros nos puede sonar, la administración electrónica, tú puedes tener la firma digital, en fin, tienes ahí un montón de impresos que tú te puedes bajar, los rellenas online, etcétera. Lo que hace es que, bueno, pues mejora la eficiencia, la eficacia y además también bueno, pues facilita que los procesos puedan ser realizados a través de las tecnologías, facilita la vida de los ciudadanos. Sin embargo, el Open Government tiene unos objetivos distintos. Aparte de la transparencia, lo que sí que se aporta y se insiste mucho es en la participación ciudadana. Es decir, el ciudadano, como decía antes, es un ciudadano empoderado, puede tomar decisiones a partir de esos datos que la administración pone en sus manos. Y además también favorece la cooperación y la colaboración, es decir, se construye nuevo conocimiento, se aportan datos nuevos, con lo cual, pues, pasito a pasito, se va construyendo una sociedad mucho más informada, ¿vale? ¿Cómo son los datos abiertos? Bueno, pues los datos abiertos, cuando nosotros nos enfrentamos a esto, a lo mejor a vosotros estáis familiarizados con algunas de estas terminologías. Yo me he traído aquí a Tim Berners-Lee, que es un poco el gurú de la web semántica, y en realidad los datos abiertos tienen como finalidad, aparte de todo esto que hemos hablado también, la posibilidad de trabajar con datos enlazados. Es decir, que a partir de una información uno pueda ir construyendo un mundo de información mucho más completo y mucho más variado. Tim Berners-Lee estableció una escalera de 5 estrellas y daba una estrella a cada tipo de dato según fuera más o menos reutilizable, más o menos abierto. El primer peldaño es el PDF. El PDF tiene una estrellita. ¿Por qué? Pues porque el PDF, bueno, pues es una información que está accesible. Vosotros seguramente que habréis visto muchos documentos PDF, los podéis consultar, acceder a esa información. Es decir, es una manera, es el primer peldaño, ¿vale? Pero los datos abiertos no deben quedarse ahí. Los datos abiertos deben quedarse en que sean reutilizables, en que se pueda trabajar con ellos. Entonces, el siguiente peldaño es, por ejemplo, he traído un ejemplo, un XLS, es decir, un fichero Excel, ¿vale?, que tiene sus datos en forma de tablas, una información estructurada, con un software propietario, que en este caso es Excel, ¿vale? 3 estrellas lo recibe un formato como, por ejemplo, CSV, que CSV son datos separados por comas. Quiere decir que yo no tengo que tener obligatoriamente un Excel, puedo tener cualquier hoja de cálculo que puede ser de software libre o puede ser de cualquier otro, o no tiene por qué ser una hoja de cálculo, con que sea una matriz tabulada como tiene, que vosotros conocéis Excel, como una matriz, puede ser, por ejemplo, ficheros CSV son pues los ficheros que salen del correo electrónico cuando tú te exportas tu libreta de direcciones, pues sale así en formato de CSV. El siguiente peldaño, 4 estrellas. 4 estrellas son, por ejemplo, los datos RDF, en formato RDF, que son cuando utilizan una URI, es decir, que es posible identificarse, es posible que se identifiquen y además se puede uno dirigir hacia estos datos. Y finalmente, las 5 estrellas es ya cuando realmente los datos están enlazados, es decir, cuando ya existe una red y cuando tú puedes navegar y construir nuevo conocimiento a partir de datos que no han sido tuyos y que, sin embargo, tú puedes reutilizarlos y construir nuevos productos a partir de esos datos. Este es un poco el aspecto que tienen los datos enlazados, Linked Open Data, datos enlazados, datos abiertos más enlazados, es una especie de matriz como esta, donde toda la información está relacionada entre sí. Un ejemplo muy práctico, la Wikipedia, ¿vale? Wikipedia, aparte de construir conocimiento propio, también tiene un montón de gadgets, de widgets, mejor dicho,
Y bueno, pues se pueden ir, la información, por ejemplo, cuando tú buscas un país o una ciudad que te sale en el menú lateral, pues este es su censo, esta es la capital, este es el idioma, tal. Toda esa información viene de fuera, son datos enlazados, lo está pillando de otros sitios y está construyendo una página que parece que la construyen, pero en realidad no es, ¿vale? Bien. ¿Sobre qué temas hay datos abiertos? Bueno, pues la temática es muy variada. Aquí entramos un poco en por qué nos puede interesar a nosotros utilizar o para qué nos puede servir los datos abiertos. Por ejemplo, sobre geografía. Sobre geografía hay multitud de bancos de datos abiertos, con fotografías aéreas. Por ejemplo, tú puedes traer un fichero con una foto aérea ortorreferenciada, por ejemplo, información de edificios, el catastro, que seguro que lo hemos utilizado a la hora de hacer la declaración de la renta, por ejemplo, mapas hidrográficos, es decir, todo ese tipo de información cartográfica, mapas geológicos, topográficos. Toda esa información, hay mucha información, por ejemplo, del Instituto Geológico Minero, del Geográfico Nacional, están en formato abierto, ¿vale? Sobre meteorología, pues también datos del clima, datos del tiempo, las aplicaciones que tenéis en los móviles que buscan el tiempo en Madrid, cogen los datos abiertos del Instituto Meteorológico y componen esos datos, los traen de otras fuentes de información. No es la aplicación la que tiene y está metiendo día a día esa información, sino que se coge el dato actualizado del repositorio correspondiente. Sobre la ciencia, ya hemos hablado sobre el genoma, pero también hay datos de compuestos químicos, fórmulas matemáticas y científicas, datos médicos, de biodiversidad, etc. De negocios, pues datos de las cámaras de comercio, patentes, marcas, licitaciones, seguro que habéis consultado alguna vez pues esta información de las licitaciones que hay ahora mismo vigentes, etcétera, etcétera. Legislación nacional, internacional, tratados. Social, pues todos los datos que tiene el INE, por ejemplo, pues están aquí, estadísticas económicas, de empleo, población, salud, es decir, todos esos datos en muchos casos están abiertos. Puede acceder a ellos cualquier ciudadano. De hecho, además, tiene derecho a acceder a esos datos. ¿Dónde? Bueno, pues en España hay una página web que es esta, datos.gov.es, que os animo a que visitéis, que es una iniciativa de Aporta, que se inició en 2009, con la finalidad de promocionar la apertura de la información pública y desarrollo de los servicios avanzados basados en datos, ¿vale? En esta página web, ahora la vamos a ver, hay mucha información muy variada. Hay información pues bueno, pues de estadística, datos de simplemente listados, en PDF, en todo tipo de formatos. Toda la escalera de Tim Berners-Lee están aquí, ¿vale? Esta iniciativa está apoyada ahora mismo por el Ministerio de Economía y Empresa, el de Política Territorial y Función Pública y la entidad pública empresarial Red.es, ¿vale? Y es una plataforma, en principio, datos.gov es una plataforma que ahora mismo tiene 295 iniciativas de 43 administraciones del Estado, 18 administraciones autonómicas, 224 administraciones locales y 10 universidades. No es mucho, bueno, son 22.000 y pico iniciativas, pero 2.000 y pico bueno, pues proyectos y bancos de datos, pero bueno, es una cosa que tenemos que plantearnos si a nuestra institución, por ejemplo, el resultado de nuestro trabajo pues sería interesante para que los ciudadanos pues conocieran un poco el resultado de nuestra actividad. Vamos a ver un poquito ahora cómo es y cómo se pueden extraer los datos para que os hagáis una idea. Esta es la página principal, ¿vale? Tiene muchísima información, información del propio proyecto, pero bueno, lo que a mí me interesa que nosotros veamos ahora es el catálogo de datos para que os deis cuenta cómo funciona y hasta dónde podemos nosotros bueno, pues participar también de esta filosofía, ¿vale? Si nosotros vamos a catálogo de datos, a conjunto de datos, podemos hacer una serie de búsquedas,
¿vale? Aquí está estructurada en 3 partes esta pantalla. Por un lado, esta columna, que es la que me permite ir filtrando los resultados a través de categorías, pero también por formatos, que veis aquí están las estrellas de Tim Berners-Lee, la entidad que publica los datos, el nivel de administración, la frecuencia de actualización, porque a lo mejor a mí me puede interesar una cosa que sea actualizada diariamente, pero bueno, pues aquí están bueno, pues un poco las frecuencias de actualización, las etiquetas, porque algunas de estas iniciativas se pueden etiquetar. Hay muchas más, no las vamos a ver todas, porque yo creo que lo interesante es que lo veáis vosotros en vuestros puestos de trabajo. Vamos a poner un ejemplo, porque el funcionamiento es muy sencillo. Yo voy a poner aquí, por ejemplo, bibliotecas, ya que es el tema que nos ocupa, para ver qué cosas hay de bibliotecas. Bueno, pues me salen 512 conjuntos de datos, ¿vale? De los cuales, pues bueno, aquí veo de ciencia y tecnología, economía, empleo, en fin, una serie de cuestiones. Por ejemplo, pues el Ayuntamiento de Lorca, bibliotecas en el término municipal, aquí tiene su directorio, por ejemplo. Pues una cosa tan sencilla como esa ya tiene sentido aquí. Datos de uso del portal madrid.es. Bueno, pues a lo mejor esto me puede interesar. Voy a ver cómo analizan estos datos, pues por 1000 razones, porque a lo mejor digo, yo voy a analizar también mi portal de datos y voy a coger los mismos indicadores, o yo me voy a comparar con este portal, o no sé, o voy a proponer alguna iniciativa respecto a esto. Voy a descargarme este fichero. Como veis aquí, por un lado está el formato CSV, que ya hemos visto que es el separado por comas, y el XLS, que es el formato que me permite abrir desde Excel. Voy a abrir el que me permite abrir desde Excel porque visualmente lo vais a ver mejor. Simplemente entras aquí hay una pequeña descripción de los datos y tal, y las dos opciones de que te lo bajes o bien en un formato o en otro. Me lo voy a bajar en XLS. Se me pone aquí y directamente le doy a abrir para que veáis un poco en qué consiste esta información. Me abre el software propietario y este es el resultado. Entonces, ¿qué me encuentro aquí? Pues que hay datos de uso del portal madrid.es, de bibliotecas.madrid.es. Seguramente son datos traídos de Google Analytics por el tipo de indicadores que tiene, que son sesiones y número de páginas vistas, son 2 indicadores que tiene Google Analytics. Y entonces a lo mejor, pues mira, pues me puede interesar. Digo, bueno, pues voy a hacer una media o voy a ver cómo estoy yo posicionado respecto a estas páginas vistas. En fin, yo puedo construir nuevo conocimiento a partir de estos datos. ¿Por qué es interesante que nosotros también aportemos datos a este tipo de iniciativas? Porque otras personas pueden venir detrás de nosotros y construir nuevo conocimiento a partir de nuestros datos. Es una manera de bueno, pues, mejorar, avanzar, empoderar al ciudadano, justificar que nosotros recibimos un dinero público para nuestro trabajo, para nuestra función, y estos son los resultados de nuestra, bueno, pues de nuestra actividad. Para esto nos pagan para esto. Bueno, este es un ejemplo. Bueno, pues aquí yo veo pues una serie de datos y como este tipo de datos, en este caso en Excel, simplemente, pues bueno, es uno de los resultados y ya sabéis que es el que tiene las 2 estrellitas, pero el que tiene las 3 estrellitas, que es CSV, o 4 cuando ya son datos enlazados, eso me permite una reutilización mucho más en profundidad que esto, que simplemente, bueno, pues se queda un poco en compartir el conocimiento. Pero bueno, no deja de ser datos abiertos, ¿de acuerdo? Vamos a seguir con la presentación para terminar. Esta era un poco la página, un poco la diapositiva que mostraba las 3 partes de datos.gov, que son las facetas, que son las que me permiten ir redefiniendo la búsqueda, como habéis visto, la descripción, una descripción breve, y luego una serie de etiquetas que me identifican de dónde vienen estos datos. Para terminar, simplemente pues nosotros hemos hecho ya nuestro análisis, tenemos ahí la información que por nuestra parte estamos en disposición de compartir. Es información que creemos que es valiosa para los ciudadanos, las colecciones digitales, el catálogo de nuestra biblioteca, de nuestra red de bibliotecas con 1.400.000 registros, los dosieres que tenemos ya en Internet, pero bueno, es una manera también de hacerlos mucho más accesibles.
los datos estadísticos de la red de bibliotecas que tenemos de todos los años, desde 1994 hasta hoy. Tenemos datos estadísticos de todo tipo de las bibliotecas, la web social, las jornadas que hacemos todos los años en el Instituto Cervantes, el Departamento de Bibliotecas que organiza anualmente. Y bueno, pues esto es un poco nuestra reflexión de cuáles son los datos, qué podemos nosotros, de qué manera podemos nosotros participar en este acceso abierto a los datos. ¿Vale? Y supongo que en la labor de cada departamento, pues bueno, pues también se puede trabajar bajo esta filosofía, porque bueno, pues como hemos visto, es que hasta un listado, pues está ahí. A lo mejor a alguien le puede resultar interesante, le puede resultar importante conocer esa información. No tiene por qué quedarse aquí en la institución, pues lo suyo es que se le dé la mayor amplitud posible para que todo el mundo lo conozca, ¿vale? Y si tenéis alguna pregunta, bueno, pues si no hay más preguntas, muchas gracias.